Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo, escrito según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaban Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que lo seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Ellos le contestaron: ¿dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Evangelio sean borrados nuestros pecados. Que así sea. Como cada jueves, mis hermanos, hemos venido celebrando esta misa, poniendo particular atención en el poder que tiene el Señor para sanar nuestro comportamiento, nuestros desórdenes de comportamiento que, lo hemos dicho siempre, estos desórdenes de comportamiento son hoy llamados, pues, trastornos psicológicos, incluso los catalogan como enfermedades. Ya hemos dicho nosotros que, pues, esto no tiene realmente ningún fundamento. Y lo meditamos nosotros para ir a las entrañas de los desórdenes de comportamiento. Y hoy justamente la lectura que escuchamos nosotros, no el Evangelio, sino la lectura en la cual San Juan nos regala la palabra de Dios a través de él, nos habla de dónde está la esencia del desorden del comportamiento de un ser humano, y el desorden radica en el pecado. Lo hemos dicho también muchas veces, que los psicólogos, como niegan a Dios, en su mayoría, como niegan a Dios, se ven obligados, digamos de una manera lógica, a negar muchas otras cosas. Si niegan a Dios, niegan obviamente al maligno. Si niegan el maligno, pues niegan las malas acciones, es decir, niegan el pecado. Y no sé de qué manera buscan explicar los comportamientos equivocados de una persona, que dicho sea de paso, pues tienen unos estándares para medir qué es un mal comportamiento y qué es un buen comportamiento. Nosotros como cristianos, y basándonos en una psicología católica cristiana, tenemos una regla para medir cuando un comportamiento es desordenado. Y la regla se llama Jesús, y su palabra, y sus mandamientos. Toda persona que se sale de esta norma puesta por Dios, comete pecado. Por eso están los 10 mandamientos. El momento en que uno tiene comportamientos que desdicen los mandamientos, estamos cometiendo pecado. Y ese pecado es un desorden en el comportamiento, porque una persona que cree en Dios, sus comportamientos están ordenados de acuerdo a lo que Dios pide. Entonces nosotros, desde esta perspectiva cristiana católica, sabemos, afirmamos, comprobamos
y demostramos que el pecado es el origen de los desórdenes del comportamiento del ser humano. Y eso lo ve uno en la vida práctica. Todos los días nos escriben de diferentes países. Nada menos hoy recibimos varios mensajes de hermanos en Argentina, que les mandamos un saludo. Hay muchos que nos siguen en esta misa y la misa dominical, y las ponencias nos siguen desde varias ciudades de Argentina, que nos escriben diciendo: yo estoy tomando medicamentos y no le veo avance, porque un medicamento nunca va a llegar a la esencia del desorden del comportamiento de un ser humano. No, a lo máximo que llega es a los neurotransmisores en el cerebro, pero los comportamientos de una persona no están limitados solamente a cómo se comportan las neuronas en la cabeza o los neurotransmisores. Hay otros aspectos que son fundamentales. La libertad, por ejemplo, la voluntad, que están por encima de cualquier neurotransmisor. Por eso cuando el psicólogo o el psiquiatra ve un comportamiento que para ellos es un comportamiento equivocado o erróneo o patológico, ellos lo llaman como enfermedad, todo lo quieren reducir a la parte biológica. Es que tú estás mal de tus niveles de serotoninas, de dopaminas y de ese tipo de cosas. Eso es ser tan reductivos a querer explicar algo, el comportamiento que es tan complicado. O sea, el comportamiento del ser humano es tan complejo, hermanos, que no lo puedo explicar por una parte biológica. Tú te comportas así porque tus neurotransmisores son así. Eso nadie lo ha podido demostrar como fundamento. Así que esto necesariamente es así. Esta persona tiene esos trastornos o patologías psicológicas porque sus neurotransmisores son así. Hay muchísimos factores, muchos factores. Nosotros, desde la perspectiva cristiana, decimos: un comportamiento desordenado se debe a que de fondo está el pecado, porque el pecado desordena al ser humano. Si nosotros no atendemos el pecado, nunca nos podremos curar. Como dirán los psiquiatras, nunca te vas a curar, hermano. Si tú no te vas al fondo de tu vida y dices: ¿por qué? ¿Por qué me estoy comportando así? ¿Qué pecado tengo de fondo yo? Y tenemos nosotros ahí en nuestra página todo un taller terapia, así se llama, así lo ven ustedes en la plataforma, taller terapia, donde ahí les hago ver cómo cada persona puede, siguiendo un proceso terapéutico, cómo puede descubrir su pecado que está de fondo. Y también nos han hablado muchísimas gentes que nos han dicho: Padre, le agradezco muchísimo, porque toda esta doctrina que usted está diciendo a través de las redes, yo la he puesto en práctica y ya descubrí por fin mi problema. He aventado las pastillas por allá, que no me han ayudado para nada, por el contrario, me han perjudicado. Eso está demostrado científicamente, eso no son opiniones del Padre Adolfo, eso está demostrado científicamente que hacen muchísimo daño. Mientras no tome conciencia la persona de su vida de pecado, de sus pecados, toma todo el medicamento que quieras y ve con el psiquiatra que quieras y nunca te vas a curar, porque no estás yendo al corazón de tu desorden de comportamiento. El demonio es experto en desordenar la psique humana. Experto, es un máster para esto. Al demonio no le vamos a enseñar la plana, hermanos. El demonio conoce perfectamente la psique humana. No se olviden que el demonio es un ángel
y conoce perfectamente al ser humano. Lo conoce muy bien y por eso sabe cómo desordenarlo a cada uno de nosotros, a todos, porque todos pecamos, pero no estamos enfermos. La cosa es que yo cometa pecados, eso no me lleva a tener patologías, eso me lleva a tener desórdenes. ¿Y cuándo puedo curar de esto? El día que te ordenes, el día que ordenes tu vida. Y por eso hemos tenido tantos testimonios de gente que nos dice: el día que descubrí mi pecado y descubrí que yo no me acercaba a misa, que yo rara vez me confesaba, porque le hice caso al psicólogo aquel que me dijo que para qué te confiesas, que eso no sirve para nada, que el padre que va a saber, que por qué le tienes que ir a decir las cosas allá, tus traumas y demás, que la iglesia es la que te impone traumas y la que te... Le creí todas esas tonterías al psicólogo trasnochado, le creí y destruí mi vida. Pero el día que descubrí que las cosas no eran así y descubrí que yo tenía un pecado, y cuando atendí mi pecado, aventé mis pastillas y me sané. Es que, hermanos, Jesucristo es, como siempre lo digo en mis ponencias, nosotros tenemos al gran psicólogo que se llama Espíritu Santo. Es el Espíritu por excelencia. El Espíritu Santo es el que diseñó tu dimensión espiritual que tienes. Y tenemos un psiquiatra que se llama Jesús, porque es el único que puede curar verdaderamente la dimensión espiritual del ser humano. Por eso hoy es fundamental este texto que habla San Juan, tener cuidado con el pecado. Pero imagínate, los que niegan el pecado, ¿cuándo se van a curar? Nunca, ya busqué un psicólogo, padre, y busqué psiquiatras y me dijeron que me tomara estas pastillitas y que me va a servir y todo eso, pero no reconozco mi pecado. No te va a servir de nada, hermano, absolutamente de nada. Vas a estar drogado y adormilado y demás, pero nunca te vas a curar hasta que te encuentres con tu pecado y que decidas dejarlo. El día que decides dejarlo, primero tienes que reconocerlo. Si no reconoces ningún pecado, ¿de qué te puede curar el Señor? Yo, la verdad, como ha habido mucha gente que llega al confesionario, tengo años que no me confieso, pero yo no tengo pecado. Así te dicen cueronamente la persona. Yo tengo años que no me confieso, pero no tengo pecado. Dices tú, esta persona está lejos de curarse en su psique y en su espiritualidad. ¿Por qué? Porque no da el paso uno. Reconoce primero que hay pecado, que hay un maligno que te desordena la mente. Si niegas esto, es tanto como si tú te presentaras con un malestar ante el médico y el médico te dice: pues a ver, dígame su sintomatología, qué siente o qué se manifiesta o qué. Pues mire, yo tengo estas manifestaciones, pero no, yo no estoy enfermo. Bueno, pues entonces, ¿de qué te voy a curar, hermano? Yo no estoy enfermo. Vengo a decirle estos síntomas que yo tengo, pero yo no estoy enfermo. Pues, hermano, levántate y salte de aquí del consultorio. ¿De qué te voy a curar si no reconoces que estás enfermo? ¿Cómo? El alcohólico, ¿cuándo deja su alcoholismo? El día que reconoce que es alcohólico. Pero curiosamente el alcohólico nunca reconoce: no, yo no soy borracho. No, yo no. Yo estoy curtido, yo me puedo echar una botella y no me embriago. Usted es alcohólico, hermano. Y es alcohólico no porque está enfermo. Usted es alcohólico porque quiere y se acabó. Si no reconocemos, mis hermanos, nunca nos vamos a sanar. Aunque, Padre, impóngame las manos, Padre, para sanarme yo. ¿Ya renunciaste a tu pecado, no? Así te imponga las manos Él. Yo lo he dicho muchas veces aquí. Así se apareciera aquí Jesucristo y tú no renuncias a tu pecado, aunque le dijeras al mismo Jesucristo: oye, Señor, impónme las manos. ¿Ya renunciaste al pecado? No. Así sea yo Jesucristo, el Verbo de Dios, el mismísimo Dios aquí en persona.
imponiéndote las manos, hermano, tú no te vas a sanar hasta que renuncies a tu pecado. Mientras no, jamás. Eso, yo tengo 18 años dando terapia y yo hablo conforme a mi trabajo de campo. Yo hablo de lo que he visto en 18 años. Lo he visto, personas que decidieron un día dejar su vida de pecado, se acercaron a la confesión, comenzaron a recibir su comunión. Son personas que dicen: Padre, estoy como nunca, me equilibré en mi vida, ya no ocupo de pastillitas, ya no necesito andar buscando psicólogos. ¿Por qué? Porque ya encontré dónde estaba el equilibrio, se llama Jesús. Eso, hermanos, cálate para que veas que no es demagogia mía. Cálate un día a comprobar eso que te estoy diciendo, para que veas la razón que tiene Jesús, no que tengo yo, la razón que tiene Jesús para sanar. Por eso hoy, al escuchar esta palabra de San Juan, hermano, y yo también, todos, hagamos una introspección, metámonos dentro de nosotros mismos y empecemos a detectar de qué manera el demonio me está manipulando a través del pecado. De qué manera me está desordenando mi comportamiento y me quiere hacer pensar que estoy bien. La mujer que se provoca un aborto, el demonio le hace pensar que está bien y que hizo muy bien. Luego las consecuencias no las vive el demonio. Pregúntale a una mujer que haya abortado. Yo he visto a mujeres que han abortado y que llegan destruidas al confesionario. Madre, yo aborté, ya lo confesé, y es algo que ahí lo tengo todos los días y todas las horas. Y si el Señor ya me perdonó. Esas son las consecuencias que el demonio no te dijo. El demonio nos invita a pecar, y nos pone de una manera suculenta y agradable para desordenarte, pero no te habla de las consecuencias, como diciendo: las consecuencias las vas a vivir tú, yo no. El demonio está viviendo sus propias consecuencias de su pecado, empezando porque está condenado, hermanos, está humillado él. Nunca te va a hablar de las consecuencias. Por eso, hermanos, si nos queremos sanar verdaderamente en nuestra psique, es necesario que hagamos, bajo la acción y el poder del Espíritu Santo, que es el psicólogo, dejarnos guiar por él para que nos vaya llevando al encuentro con nuestro pecado, para luego acudir a Jesús y experimentar la salud. Y entonces sí, cuando llegas con Jesús, reconociendo tu pecado, el Señor te impone la mano y te dice en un confesionario: yo te absuelvo de todos tus pecados, y quedas sano, hermano. Y entonces, cuando reconoces el pecado y te confiesas, puedes hacer fila y el sacerdote te va a decir: cuerpo de Cristo, y tú vas a decir: amén. Te vas a comer el cuerpo de Cristo y vas a restituir, te vas a regenerar desde lo más profundo de ti, porque ya no tienes pecado y porque el Señor te está regenerando. Pero ojo, esta regeneración lleva tiempo. Hay muchísima gente que se equivoca y que cree que esto es arte de magia. Esto es arte de magia. Padre, yo ya hice esto, no me acercaba a la iglesia, ya me acerco. No me confesaba, ya me confesé. No comulgaba, ya comulgué. Y me cuesta mucho. Hermano, tenías años viviendo en el desorden. ¿Crees que en 24 horas tú vas a comenzar? Oye, qué vida tan plena llevo yo aquí. No, son procesos, somos procesos. El Señor nos va sanando así, poco a poco. Si a Él se le pega la gana, te regala un milagro y de tajo, hermano, te hace una conversión brutal en tu vida, como si la ha habido en muchas personas. Si Él lo ve conveniente, puede ocasionar eso, una radicalidad en la conversión. Pero de ordinario el Señor sigue procesos. Por eso hoy pidámosle al Espíritu Santo que a todos nos lleve a detectar cuál es el pecado a través del cual siempre
nos desordena el demonio. A mí concretamente, ¿cómo me desordena el demonio? No andes revisando la vida del otro. Ay, viera mi esposo cómo es. Uy, mi mujer, terrible. Uy, el hijo este. Uy, la vecina, si viera cómo es. Uy, ¿a qué es? No. Revísate tú, hermano. Revísate tú. Es decir, a mí concretamente ya detecté en donde el demonio siempre me manipula, me miente, se burla de mí, me engaña y me termina fastidiando mi comportamiento y me termino convirtiendo en un desordenado en mis actos. Y pidamos hoy a nuestra Madre Santísima, que es el equilibrio perfecto. María es la dosis perfecta del equilibrio en nuestra psique. Pidamos a ella que por su poderosa intercesión hoy Jesús extienda su brazo poderoso en cada uno de nosotros y nos permita liberarnos de ese pecado que posiblemente nos tiene atados. Que su poderosa intercesión y su gracia tan especial de su maternidad divina nos conceda también que un día podamos, además de vivir sanos en esta vida, llegar al encuentro con el Señor en la vida eterna.